Hola, buenos días, hermanas, hermanos, ¿cómo están? Hoy en día acabamos de escuchar el texto del Antiguo Testamento que se trata del año de jubileo. El año jubileo es un concepto muy importante e interesante que se presenta en toda la Biblia. Bueno, si se recuerdan de la semana pasada, hicimos un breve estudio en el libro de Éxodo. Y ahí encontramos el plan de Dios. Al principio fue que Dios quería elegir una nación, un pueblo, un reino sacerdotal. ¿Qué es un reino sacerdotal? Un reino sacerdotal o un pueblo fue como que Dios eligió a un pueblo ser el pastor de todo el mundo, o ser el profeta, o ser el ministro a todo el mundo. Ese pueblo fue el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que fueron los hebreos, como una raza, pero una etnia, digamos. Los hebreos iban a ser los profetas, los sacerdotes, un reino sacerdotal a todo el mundo. Es decir, que iban a tener el papel en el mundo que quizás un pastor tiene en la iglesia o quizás un sacerdote tiene en la iglesia católica. El rol de hacer diferentes cosas, podemos imaginar. En ese tiempo entonces no es que Dios solamente amaba a este pueblo, ¿no? Sino decidió tener un pueblo que iba a anunciar las buenas noticias de Dios, de enseñarnos a nosotros los demás qué es el plan de Dios realmente para este mundo donde vemos mucho sufrimiento, donde vemos mucha maldad, que ese pueblo, el pueblo de Dios, iba a anunciar otra cosa completamente. Entonces, vimos en la semana pasada que Dios invitó a ese pueblo, los hebreos, a hacer y entrar en un pacto. Un pacto es como un acuerdo con Dios. Es decir, que Dios les dijo, miren, si ustedes hagan esas cosas, podemos hacer esto como un pacto, yo les bendigo y ustedes hagan esas cosas y van a ser una bendición para todo el mundo. Ustedes van a ser el reino sacerdotal a todo el mundo. Es como hoy en día que vemos en la iglesia que hay un pastor y ese pastor tiene que bendecir a los demás. Me pueden perseguir si no lo estoy haciendo. Pero ese pueblo debe hacer eso para todo. Fue un plan cósmico, un plan grande. No fue solamente en una iglesia, sino para toda la creación. Bueno, parte de ese pacto, de este acuerdo que los hebreos hicieron con Dios, fue la práctica de un año de jubileo. Yo creo que a veces cuando pensamos en la palabra jubileo, pensamos, por ejemplo, en jubilarse de un trabajo. Ese momento esperable cuando queramos ya no tener que trabajar, ¿verdad? Pues el año de jubileo tiene como un poco mismo de esa raíz. Fue un año de descanso. Fue un año donde no iban a sembrar, no iban a cosechar, sino iban a disfrutar de toda la abundancia que hicieron antes. Iba a ser un año de celebración, no de esfuerzo, no de trabajo. En el año de jubileo también iba a poner en balance todo lo que se sacó fuera de balance. Fue un año que iban a tener cada 50 años, o después de 49 años, el año 50 iba a ser el año de jubileo. Y parte de la práctica del año de jubileo para los hebreos fue redistribuir los terrenos, redistribuir los recursos, a que todos y todas tenían lo mismo, iguales. Fue muy interesante, ¿no? Es como hoy en día todo el mundo sabe que a veces las cosas se sacan fuera de balance, que uno acumula muchas cosas y deja que otro no tenga nada.
Bueno, es como eso, miren, yo tengo 4 vasos y digamos que los vasos comienzan con la misma cantidad de agua. Espero no tirar el agua. Miren, tenemos aquí más o menos la misma cantidad de agua en los vasos. Pero es como nosotros que vamos a la tienda a comprar, que el dueño de la tienda acumula lo que nosotros gastamos en su tienda, por ejemplo, o que compramos un terreno, una casa. Haz otros recursos también, que algunos tienen acceso a la educación, a la atención médica. Y en medio de este intercambio, miren, a veces las cosas se sacan fuera de balance porque vamos gastando, vamos comprando y hace que a veces uno queda sin nada. Mire, este vaso, ya me ven que eso ya no tiene nada, pero este vaso es llenísimo. Entonces, cuando Dios invitó al pueblo hebreo a entrar en este pacto, dijo, miren, cada 50 años las cosas se van a sacar de balance, sacar fuera de balance, miren, va a ser así como estos vasos. Entonces parte del pacto fue cada 50 años se iban a poner todo en balance de nuevo. En vez de seguir así, fuera de balance, todos iban a redistribuir sus cosas. Y, bueno, eso ya no tiene nada. Y distribuir para que todos y todas tengan lo mismo. De nuevo. Cada 50 años iban a hacer eso. Y pues obviamente después de 50 años iban a hacer lo mismo y después de 50 años lo mismo. Es muy interesante, ¿no? Pero vemos eso en el pacto de los hebreos o el pueblo de Israel o el pueblo de Dios con Dios, pero nunca se evidencia que realmente lo hicieron. Eso levanta la pregunta, porque si vemos en todas las escrituras que el pueblo de Dios no hizo realmente lo que fue escrito en el pacto con Dios, podamos preguntar por qué. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no redistribuyeron los terrenos y los recursos? Yo creo que ustedes y yo podamos imaginar por qué. Porque miren, cuando yo tengo un vaso así lleno, no quiero jalarlo a otra persona. Si yo tengo el vaso así, tengo miedo de que si doy mucho, ahora tengo menos. ¿Y cómo voy a rellenar mi vaso? ¿Qué pasa si siempre doy, si siempre doy, si siempre doy? Si siempre doy hasta que ahora miren, ya no tengo nada. Esto es el miedo de dar. El miedo de dar es pensar que, oye, yo creo que si sigo dando, no voy a tener nada en mi vaso. Las cosas se sacan fuera de balance. Y es difícil practicar el año de jubileo. Fue difícil entonces y es difícil hoy en día. Pero vemos en las Escrituras, en Lucas capítulo 4, que Jesús llegó y nos dijo, en versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres, los que tienen el vaso vacío. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, los con el vaso
vacío. A dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor. Esto es un nombre para el año de jubileo. Jesús, cuando llegó a la tierra, dijo que ahora estamos en el año de jubileo. Ahora estamos en el año donde redistribuimos, donde compartimos en comunidad lo que tenemos para que ponemos todo en balance de nuevo. Anunció una nueva manera de vivir. Yo creo que algunos de ustedes van a entender cómo es esta práctica. Yo creo que para algunos es muy difícil, para otros no es tan difícil. Si piensan, por ejemplo, en las familias. En su familia, si alguien se enferma, si un primo en México o en Honduras, por ejemplo, se enferma, pues obviamente está dentro de su corazón de darle algo para la atención médica, para pagar uno de los biles del médico, ¿no? Ustedes me han contado que eso pasa. Que yo envío dinero a mi primo, a mi tío, a la abuela que está enferma. Esto, lo que pasa dentro de la familia, es una práctica de jubileo, es redistribuir las cosas entre la familia, los recursos hasta el dinero, para que nadie queda vacío. Yo creo que también practicamos eso en la iglesia. Y no digo que somos perfectos porque no lo somos realmente. Bueno, yo jamás soy perfecto. Pero intentamos con fuerza de hacer eso en la iglesia. Por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, hemos colectado un fondo para redistribuir nuestros recursos con los hermanos de nuestra iglesia que quedan sin trabajo, por ejemplo, que están luchando por pagar la luz, el gas. Entonces, eso de redistribuir los recursos es una manera de practicar el jubileo hoy en día, como Jesús anunció que ahora el jubileo es para todo el mundo. Se comenzó con los hebreos. Los hebreos nos enseñó a todo el mundo cómo es eso. Pero Jesús llegó y dijo, miren, todo el mundo ahora puede participar en el reino sacerdotal, que todo el mundo, la iglesia, los cristianos, las cristianas, pueden también participar en la obra de Dios, en el reino de Dios. Ya no es un reino sacerdotal específico, sino un reino de Dios que está en todo el mundo. Y en eso nosotros y nosotras podemos participar. Pero, hermanos, volvemos al miedo. Al miedo de dar tanto a que ahora quedamos sin nada. Es el miedo de dar. Pero dice Jesús que ha venido para proclamar buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas en una práctica de eso cuando a veces nos da miedo? Las buenas nuevas de esta práctica del año de jubileo es que cuando están hermanos en la iglesia dando, hay otros que están recibiendo. Si yo doy lo que tengo a un hermano, es porque el hermano va a recibir. Y si yo recibo de un hermano o una hermana en la iglesia, es porque el hermano dio de su bolso conmigo. Entonces esa práctica no tiene que preocuparnos porque miren, al final de cuentas, si damos todo lo que tenemos, otro nos va a dar también. Pero tenemos que cuidar cómo entendemos eso, ¿no? Porque en el mundo hay predicadores que dicen,
Tienes que diezmar todo lo que tienes. Tienes que ser como esa abuelita en la Biblia que dio todo de su bolso y Dios te va a dar todo. Que Dios te va a aumentar tus ingresos 50%, 100% en este mes. El problema con eso es que tiene que ver solamente conmigo. Que yo solo doy porque sé que voy a recibir. Eso no es buenas nuevas, hermanos, hermanas. Esto es el egoísmo. Si damos solo porque pensamos que vamos a recibir después, ¿por qué damos? El hecho de dar no tiene que ver con los demás, sino conmigo mismo. Eso es egoísta. No son buenas noticias, porque si todo el mundo es egoísta, ¿cómo vamos a terminar? No, la práctica de jubileo no es, tienes que dar para que recibes. No, la práctica de jubileo es una manera de poner todo en balance al final de cuentas. Y sabemos que las cosas se sacan fuera de balance, pero que es importante considerar que siempre está así. No de acumular, no de dar para que yo reciba más. Como dije, eso es egoísta. No, es para que cuidamos de todas y de todos en la comunidad. Para que podamos tener el vaso con la cantidad de agua que realmente necesitamos. Pues esa es la palabra de hoy, hermanas, hermanos. Yo quiero escuchar de ustedes qué piensan de este concepto de jubileo. Como les conté, no hay evidencia en la Biblia que realmente fue llevado a cabo entre los hebreos. Es decir, que fue muy difícil y yo creo que hoy en día también es difícil pensar en otras maneras de santificar nuestras finanzas, de santificar una economía justa para todas y para todos, una economía que no deja que algunos sean pobres, ¿no? Es difícil imaginar eso, pero yo quiero escuchar de ustedes. ¿Qué piensan de este concepto? ¿Qué piensan del concepto de jubileo en la Biblia? ¿Ustedes creen que es algo práctico para nosotros hoy en día? ¿Es un reto? Puede ser. ¿Es nada más profética que no tiene que ver con el carne y hueso que el mundo realmente donde vivimos? ¿O puede ser que la práctica de jubileo tiene algo para nosotros hoy en día? Bueno, les invito a reflexionar sobre eso y espero escuchar sus comentarios. Que Dios les bendiga, que les den la abundancia que realmente recibimos en el reino de Dios, que es también dar y compartir con los demás y realizar el año de jubileo. Dios les bendiga.